Buenas tardes. Vamos a analizar lo que es un tema de conversión de estados financieros a una moneda de presentación diferente a la funcional. Marco de referencia, la NIC 21. Recordemos que la NIC 21 tiene varios temas que aborda. En primer lugar, aborda lo que es el tema de transacciones en moneda extranjera. El tipo de cambio a emplear en el reconocimiento inicial, el tipo de cambio a utilizar cuando se liquidan o presenta información financiera, derivándose de ello diferencias de cambio que se reconocen en el estado de resultados. Otro apartado de la NIC 21, otro de los propósitos es normar lo relacionado a los tipos de cambio a utilizar cuando se convierte en estados financieros a una moneda de presentación diferente a la funcional. Puede darse el caso que mi empresa tenga una sucursal en el extranjero o que forme parte de un grupo y que se le requiera que presente sus estados financieros, no en quetzales, en el caso de Guatemala, sino en dólares o en yenes. O puede darse el caso de un inversionista en el extranjero que quiera comprar acciones, que quiera invertir en nuestra empresa, pero que necesite los estados financieros en la moneda de él para conocerlos, para comprenderlos. De esa cuenta necesitamos convertirlos a una moneda de presentación diferente a la funcional. ¿Cuáles son las reglas a tomar en cuenta? Como diríamos, ¿cuál es la receta de los tipos de cambio a emplear? La norma es bastante sencilla en ese tema. Para el caso de economías que no corresponden o que no son hiperinflacionarias, a países donde la economía no es hiperinflacionaria, que la mayoría de países son de ese tipo, economías que tienen su inflación normal. En ese caso, la norma establece que se va a utilizar el tipo de cambio de cierre vigente en el momento de presentación de los estados financieros para los activos, pasivos y patrimonio, para el estado de situación financiera. Y para los elementos del rendimiento, es decir, gastos e ingresos, vamos a utilizar el tipo de cambio de cada transacción. Permite adicionalmente la norma, recordemos el costo-beneficio de la información, que si los tipos de cambio no varían mucho o si no disponemos de la información, podemos utilizar un tipo de cambio promedio vigente en todas las transacciones que se dan en la empresa en los temas de ingresos y de gastos. Cuando se trata de una economía hiperinflacionaria, es decir, en aquellos países donde cuantitativamente menciona la NIC 29, se duplica los precios cuando la inflación en 3 años acumulados llega al 100%. Son datos cuantitativos que establece la NIC 29. Ahí estaríamos en una economía bajo hiperinflación. En esos casos, la NIC 21 establece que todos los rubros de los estados financieros, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, se conviertan al tipo de cambio de cierre. Pero volvamos a nuestro ejemplo. En este caso es una economía que no es hiperinflacionaria, en la cual vamos a tomar para los activos, pasivos y patrimonio el tipo de cambio de cierre y para las cuentas de ingresos y gastos los tipos de cambio de cada transacción. Veamos el ejercicio, fue tomado de internet, fue cargado por Héctor Chávez. El ejercicio dice de la manera siguiente. La empresa Yoyo S.A. es una subsidiaria de la empresa Susumoto con sede en Japón. La empresa Yoyo está en Guatemala. Debido a que la empresa Susumoto Inc. necesita presentar un informe financiero a sus accionistas el 31 de diciembre de 2018, es necesario que convirtamos, que reexpresemos los estados financieros de Yoyo S.A. ubicada en Guatemala a la moneda de la casa matriz, en este caso Susumoto Inc., que está en yenes. Entonces, el trabajo de este laboratorio es convertir los estados financieros de quetzales de la empresa Yoyo a yenes. Para el efecto, vamos a ver aquí rápidamente la información de este ejercicio. Podemos ver cuenta, caja y bancos, documentos, inventario, terrenos, vehículos, equipo de computación, mobiliario, clientes. Son cuentas de activo, cuentas del estado de situación financiera. Vamos a aplicar el tipo de cambio de cierre.
La cuenta de compras, el tipo de cambio promedio o de cada transacción, de acuerdo a la información que generemos o que nos proporcione. Capital social, tipo de cambio de cierre, sueldos pagados, tipo de cambio de la transacción o promedio, porque es una operación de gasto. Proveedores es de pasivo, tipo de cambio de cierre. Documentos por pagar, tipo de cambio de cierre es una cuenta de pasivo. Intereses, gastos, fletes sobre compras son operaciones de gastos. Vamos a emplear el tipo de cambio de cada transacción o promedio. Enseguida tenemos ganancias no distribuidas, tipo de cambio de cierre es del estado de situación financiera, ventas, cuentas de ingresos, tipo de cambio de cada transacción, intereses por pagar. Esta es la información en quetzales que debemos de convertir a dólares. ¿Qué necesitamos? Conocer los tipos de cambio que vamos a emplear de quetzal a yen. Información adicional hace referencia al 31 de diciembre de 2017 se tenía un saldo en mercancías de 170,890. Esto en algún momento dado fue el inventario final del año anterior, inicial de este periodo, aplicaríamos el tipo de cambio de cierre vigente al cierre, valga la redundancia, del año anterior. ¿Cuáles son nuestros tipos de información de las transacciones de ingresos? En este ejercicio nos dan fechas de varias operaciones de ventas. Recordemos, las operaciones o transacciones de ingresos y de gastos, debemos aplicar el tipo de cambio vigente en cada transacción. Aquí nos menciona el ejercicio 15 de enero, 12 de marzo, 23 de abril, 8 de junio, 25 de septiembre, 20 de noviembre como fechas de transacción y el monto de las ventas. Si tenemos la oportunidad, obtenemos la información de los tipos de cambio específicos de cada día, pudiéramos utilizar los mismos para cada transacción, haríamos un pequeño cuadro o un anexo para integrar. Las fechas en las que realizaron las compras, de igual manera, tenemos compras en enero, en abril, en julio y en octubre, con los montos en quetzales, los cuales aplicaríamos el tipo de cambio de cada día para convertirlo a yenes. Enseguida tenemos los tipos de cambio vigentes, tipo de cambio de quetzal a yen. En este caso, el tipo de cambio que vamos a dar por cada yen en cuanto a quetzales es 0.083 quetzales por un yen. Ese es el tipo de cambio que nos proporcionaron y en ese orden vamos a utilizarlo para cada fecha. Lo importante aquí es que identifiquemos y comprendamos el tipo de cambio. ¿Cuántas cantidades, cuántas unidades de quetzal vamos a dar por cada yen? Así está planteado el tipo de cambio. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2017 vamos a proporcionar por un yen 0.683 quetzales, es decir, 0.6 centavos, centésimas, con los decimales que correspondan. Entonces, el tipo de cambio está planteado cantidad de quetzales por un yen. Vamos a explicar más adelante cómo es que aplicamos ese tipo de cambio, convertimos, multiplicamos o dividimos. Es a veces la inquietud que tenemos cuando estamos convirtiendo. Entonces lo vamos a explicar a continuación. Lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño anexo para integrar los montos de ventas y de compras, considerando los días en que se realizaron las transacciones y los tipos de cambio vigentes. Antes de eso, quisiera explicar este tema. Como les comentaba, a veces tenemos inquietud por la forma en que nos proporcionan o que establecemos los tipos de cambio. En este caso, nos están proporcionando, lo podemos hacer acá, si gustan, vamos a ver por acá. Vamos a hacer una regla de 3 para establecer si tenemos que multiplicar o dividir para establecer el valor de los yenes según el monto de quetzales que tenemos. Veamos acá. En este caso, el ejercicio me dice que tengo que dar 0.0858, tomemos este ejemplo, 0.0858 quetzales por un yen. Nuestra incógnita sería ¿cuántos quetzales
representarían, por ejemplo, si tengo 100 quetzales, ¿cuántos yenes serían equivalentes? Volvemos a plantear esta proporción. Tipo de cambio, ejemplo, 0.0858 quetzales por un yen. Si tengo 100 quetzales, ¿cuántos yenes son equivalentes? Nuestra incógnita es un extremo. Recordemos cómo solucionamos estas progresiones. Entonces tendríamos la multiplicación de los dos datos de en medio, 100 por 1, 100 dividido por el extremo. O sea, aquí estamos resolviendo o identificando, determinando el valor de este extremo. Y va a ser la suma, la multiplicación de los dos medios, mejor dicho, la multiplicación de los dos datos de en medio por, dividido, perdón, el extremo. Entonces sería 100 por 1, 100 dividido 0.0858. O sea, para el ejercicio que nos ocupa, vamos a dividir los quetzales dentro del tipo de cambio que nos dieron, que es cantidad de quetzales por un yen. Ahora veamos, porque a veces nos dan el tipo de cambio bajo otro planteamiento. Si estamos con un ejercicio donde nos dan la cantidad de quetzales que debo de dar por cada dólar, entonces tendríamos un ejemplo. 7.85 quetzales por un dólar. Yo necesito establecer por 100 quetzales cuántos dólares representa. Repitiendo esta última parte, yo tengo 7.85 quetzales por un dólar. Necesito conocer cuántos dólares. Por ejemplo, tengo 200 dólares. ¿Cuántos quetzales representan los 200 dólares? En este caso, nuestra incógnita está en uno de los datos de en medio. ¿Cómo resolveríamos esto? Tendríamos la multiplicación de los dos extremos dividido el medio. Pues aquí tendríamos 200 dólares por 7.85 dividido 1. O sea, cuando tengamos que convertir quetzales a dólares, tendríamos que multiplicar. La idea es establecer esta proporción. Esta es una mejor guía. Y ahí vamos a determinar si tenemos que dividir o multiplicar. Sin embargo, lo podemos comprobar ya cuando estemos convirtiendo, porque va a ser lógico dependiendo del tipo de cambio que nos den. Entonces, repitiendo, en nuestro caso sería, tengo el tipo de cambio, 0.858 quetzales por un yen. Necesito establecer, de acuerdo al ejercicio, si tengo los quetzales, cuántos yenes necesito o cuántos yenes son equivalentes. Entonces, repitiendo, en este caso tendríamos la duda en uno de los extremos, multiplicamos los dos medios y lo dividimos entre el extremo. En este caso, va 100 por 1 dividido el tipo de cambio que nos den. Para el caso que andemos buscando o determinando cantidad de dólares y tenemos el tipo de cambio de cuántos quetzales debo de dar por un dólar, la incógnita aquí va a ser cuántos quetzales representa X cantidad de dólares. En ese sentido, pues, la incógnita está en el centro y vamos a resolverla multiplicando los dos extremos y dividiendo entre uno. Pero esto fue un pequeño paréntesis. Entremos ya a nuestro ejercicio. Como se indicó, tenemos datos de ventas en diferentes fechas. Eso lo teníamos acá. Todas las ventas que se dieron y las fechas en las cuales se efectuaron. Y adicionalmente contamos con la información de los tipos de cambio de cierre vigente en cada una de esas fechas. Entonces tendríamos que para las ventas efectuadas el 15 de enero de 1.018.000, lo dividimos en este caso por el tipo de cambio de cuántos quetzales debo de dar por cada yen y tendríamos que el 1.000.000 de quetzales representa 14.123.916.23 yenes. O sea, ven ustedes que la conversión es lógica. Yo debo de dar 0.6 centavos o 0.07
En este primer caso, por cada yen. Entonces, por 1.000.000 de quetzales, ¿cuál es la equivalencia? Son 14 millones de yenes. Estamos dividiendo el millón dentro de 0.0721 para el primer caso. Para el 2 de marzo debo de hacer lo mismo. Tomar la cantidad en quetzales, la cantidad de moneda funcional, relacionarlo con el tipo de cambio, que en este caso vamos a dividirlo, ya tendría la cantidad en yenes. Y así vamos a hacer para cada una de las ventas. Y luego totalizamos la cantidad en quetzales y la cantidad de yenes. Nos va a servir la cantidad de yenes porque estamos convirtiendo de quetzales a yenes japoneses. Luego tendríamos la información de las compras, la misma operación, el monto de las compras de cada uno de los días, lo relacionamos. Recordemos, ¿qué dice el tipo en la NIC 21 en cuanto a la definición de tasa de cambio? Es la relación que existe de una moneda con otra. En este caso, la relación es 0.0721 quetzales por un yen. En ese sentido, 175.050 dividido 0.0721 representa 2.427.877.95 yenes. Ya hicimos estas nuestras dos integraciones. No tenemos información relacionada con otros ingresos, por lo que vamos a utilizar para los demás ingresos y gastos el tipo de cambio promedio que se nos entrega, que se nos proporciona. Entonces, para ingresos de ventas y para gastos en concepto de compras, vamos a usar el tipo de cambio de cada transacción porque los montos eran materiales. Para los otros gastos que existen, recordemos, tenemos intereses, gasto, fletes sobre compras, sueldos pagados, no tenemos información, no son relevantes, vamos a utilizar el tipo de cambio promedio. Y para todas las cuentas del estado de situación financiera, el tipo de cambio de cierre que tenemos por acá para el 31 de diciembre de 2018, 0.0858. Entonces, veamos nuestra tabla de conversión, la cual ya con esa información es bien sencilla. Colocamos y cuadramos nuestros saldos que nos dieron. Para efectos, aquí estaban en una sola columna, los vamos a trasladar a una hojita de trabajo de 2 columnas, donde dejamos las cuentas deudoras por un lado y las cuentas acreedoras en la columna correspondiente, y tendríamos, como ustedes los pueden ver, en quetzales estamos cuadrados. Ahora vamos a utilizar los tipos de cambio correspondientes de acuerdo a cada partida. Recordemos que todas las cuentas del estado de situación financiera habíamos visto tipo de cambio de cierre 0.0858. Para compras no usamos un tipo de cambio único. Hicimos un anexo donde teníamos la integración de las compras de acuerdo al monto comprado en diferentes fechas y al tipo de cambio vigente en las mismas. Y tenemos el monto de 8.115.000 yenes, que es lo que tenemos acá. Enseguida podemos ver otra cuenta del estado de situación financiera, tipo de cambio de cierre capital, sueldos pagados, que vimos que no tenemos un dato específico de en qué momento se pagó, pudiéramos concluir que fue mensual. Sin embargo, es un dato no material, el tipo de cambio no fue tan representativo y vamos a utilizar en ese caso el tipo de cambio promedio. En este caso es 0.0732. Seguimos trabajando con las demás cuentas de el estado de situación financiera. En interés gasto y flete sobre compras, el tipo de cambio promedio. En ganancias no distribuidas, el tipo de cambio de cierre. En intereses por pagar, tipo de cambio de cierre. En las ventas, pues ya recordemos, hicimos un pequeño anexo donde aplicamos a cada venta en su día el tipo de cambio que correspondía a cada una de esas transacciones. Ya tendríamos aquí una sumatoria. No nos va a cuadrar porque usamos tipos de cambio diferentes, en el sentido que las partidas del estado de situación financiera, tipo de cambio de cierre, y las de ingresos, tipo de cambio de cada transacción o promedio, no iba a cuadrar necesariamente por la utilización de diferentes tipos de cambio. La variación, de alguna manera, en este tipo de conversiones, se reconoce en otros resultados integrales.
Si ya con esta hojita de trabajo, ya lo que sigue es convertir y elaborar nuestros estados financieros, tomando en cuenta que si vamos a utilizar el inventario inicial para establecer el costo de ventas, al inventario inicial debemos de aplicarle el tipo de cambio de cierre vigente en el periodo anterior, que sería este del 31 de diciembre de 2017. Tomarlo en cuenta ya cuando hagamos nuestros estados financieros, nuestra hoja de Quetzal, nuestra hoja de trabajo ya quetzalizada. Agradeciendo su atención. Muchas gracias.